Ahora daremos paso a la sesión de preguntas que le tenemos preparadas a los dos autores y comenzará mi compañera Lisa. Perdón, Guadalupe. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al escritor Jorge Volpi. En su novela En busca de Klingsor, usted crea una trama sustentada en un contexto histórico específico. A la vez consigna las fuentes que tomó para desarrollar su obra. Ante esto me gustaría plantearle un par de cuestiones. ¿De dónde partió la preocupación para realizar su obra? Y en este aspecto, ¿qué peso tiene la historia dentro de la lógica ficticia de la obra? Y por último, ¿usted usó fuentes históricas? ¿Cómo fue el proceso de investigación? Es decir, ¿cuánto tiempo le dedicó a ello? ¿Existió una metodología? Me gustaría nos comentara al respecto. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo. A la maestra me da mucho gusto además compartir la mesa con Nacho Solares. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Yo algunos de los primeros textos que empecé a publicar en la prensa fue gracias a Nacho, que también fue presentador de uno de mis primeros libros, así que desde entonces tenemos una larga amistad, así que la coincidencia es afortunada. Y ya respondiendo a la pregunta, yo originalmente para esa novela, En busca de Klingsor, simplemente tenía la intención de escribir una novela sobre el mundo de la ciencia. Yo estaba estudiando Derecho y desde entonces lamenté mucho el haber abandonado la ciencia, que era otra disciplina que me gustaba muchísimo durante la preparatoria, que siempre sentí como una pérdida el momento en el que dejé de tener matemáticas como estudio, y a partir de ahí quise, a partir del año 2004, escribir una novela sobre científicos para tener una cercanía con este mundo que ya no me había tocado vivir. Al principio imaginaba que iba a ser una novela que ocurriría en la época actual, que trataría sobre la teoría del caos. Pero empezando la investigación sobre temas científicos, poco a poco fui retrocediendo para tratar de comprender lo que estaba ocurriendo en este momento, sobre todo centrándome mucho en ese gran momento de la historia de la física, que es el principio del siglo XX, fines del siglo XIX, sobre todo ya la llegada de Einstein de la teoría de la relatividad y luego de la mecánica cuántica. Luego, por casualidad, estaba ya entonces viviendo en España, pero pasaba unas semanas de vacaciones en Italia. Me encontré en una librería una biografía de Werner Heisenberg, el premio Nobel de Física y uno de los hombres de ciencia más destacados del siglo XX, pero que al mismo tiempo tuvo una relación muy conflictiva con el poder nazi, primero como víctima de constantes ataques y después siendo rehabilitado y siendo nombrado director del proyecto atómico alemán. Después de haber leído esta biografía de Heisenberg, me quedó claro que quería que la novela lo tuviese como uno de los personajes centrales, y es a partir de ese momento que el libro se convierte también no solo en una novela sobre ciencia, sino también en una novela histórica. Y la investigación entonces a partir de ese momento va en dos áreas. Por un lado, investigación sobre temas científicos, sobre historia de la física, sobre el nacimiento de la física cuántica, sobre el proyecto atómico tanto en Alemania como en Estados Unidos, y por el otro, la investigación estrictamente histórica, que tenía que ver pues, con esta época fascinante de la historia de la humanidad, que va de fines del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento yo estudiaba el doctorado en la Universidad de Salamanca, de tal manera que la mayor parte de fuentes que consulté fueron libros y algunos documentos que estaban en la biblioteca misma de la Universidad de Salamanca, más los libros que podía encontrar en otros países europeos que muchas veces iba a buscar. En ese momento tampoco, todavía no era tan fácil pedir un libro por Amazon, no era un método habitual, entonces había que ir de ciudad en ciudad a veces buscando libros en bibliotecas, en librerías. No era muy sistemática mi búsqueda en ese momento. Luego con las otras novelas de esta trilogía del siglo XX ya fue un proceso de investigación histórica quizás más metódico, pero en este caso era todavía bastante caótico. Tenía además un amigo físico que me auxiliaba con muchos de los problemas que tenía a la hora de entender lo que significaba realmente la mecánica cuántica.
Leí muchos libros de historia general sobre la época, leí también una enorme cantidad de biografías de personajes que aparecen en esa época, de personajes históricos, de personajes científicos, y también muchos libros escritos en esa época para tratar de encontrar descripciones directas, libros de memorias, autobiografías y también muchas obras de literatura escritas en ese momento que me ayudaron a tratar de que la novela se volviese verosímil, que es una de las consignas fundamentales de cualquier narrador que trata un tema.